¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenido a este nuevo programa de debate. Esta semana ha sido una semana de mucho contenido, ¿cierto? Y recuerden de que estamos haciendo debate porque desde la asignatura, ¿cierto?, de guión televisivo y desde la asignatura taller de televisión, estamos realizando un debate desde la virtualidad. Recordamos a todos que nos encontramos en una situación de que estar en casa es la mejor situación en la que podemos estar en este confinamiento, por así llamarlo, y recordar también la cantidad de contagios que está habiendo la región metropolitana. Les doy la bienvenida a este debate que tiene por nombre A la Calle. A la Calle es un programa realizado por estudiantes de la carrera de Comunicación Audiovisual. Hay dos asignaturas el día de hoy que se están combinando y vamos a debatir sobre los inmigrantes. El día de hoy la temática fue elegida y seleccionada por los estudiantes, guiada por los docentes a cargo de esta actividad. Y bueno, la bienvenida es para que ustedes puedan compartir con nosotros el día de hoy y tener su propia visión respecto a este tema que en estos momentos, ¿cierto?, con el tema de la pandemia, cada vez se está haciendo un tema muy importante para el país. Nos estamos preocupando por nosotros mismos y es muy importante eso, pero también debiésemos mirar un poco para el lado y advertir la situación que se están encontrando muchas veces hermanos nuestros sudamericanos que se encuentran inclusive en situación de calle actualmente en nuestro país. Bienvenido a este programa, en su primer capítulo, recordamos A la Calle, pueden buscarnos con el hashtag A la Calle, están viéndolo ya en el generador de caracteres, y esta vez, ¿cierto?, vamos a hablar sobre la migración. Me presento, mi nombre es Pablo Toro, voy a ser el moderador de esta actividad, y junto a nosotros también estarán debatiendo, insisto, este es un trabajo de los estudiantes del Instituto Profesional de Chile. Vamos a tener estudiantes a favor, estudiantes en contra respecto a la temática que vamos a establecer, respecto a las preguntas que se han consolidado. Y bueno, para hacer un poco el repaso del espectro de estudiantes que tenemos el día de hoy, ya estamos viendo en pantalla la conexión que hemos establecido a favor, ¿cierto? Y a modo general, mejor voy a decir, se encuentra con nosotros Giacomo Paps, Nicolás Durán, Franco Báez, Pablo Marín, Diego Pavés, ¿cierto? También está con nosotros Bastián Hurtado, Gerard Bravo, Eduardo Paredes y Martín Quilapé. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar en conexión el día de hoy. Saludamos también a la profesora Tiare que está conectada con nosotros revisando este trabajo. Y para introducir un poco, podemos decir, la inmigración se ha convertido en una de las cuestiones centrales del debate público en la mayoría de las sociedades desarrolladas, ¿cierto? Es relativamente una problemática política que desde los años 80 en adelante, dependiendo los distintos países desarrollados, se ha empezado a ver. Pero hoy en día sigue siendo tema de discusión y más que nada una discusión ética. Los estados buscan constantemente imponer barreras a la libertad de circulación de las personas, en este caso podemos destinar algo como las fronteras, y en este último tiempo se han sumado las derivadas de los impactos sociales, políticos, económicos, culturales, que conlleva flujos migratorios. Sin ir más lejos, este flujo migratorio que vivió Venezuela es el más importante de su historia, ¿cierto? Y tiene que ver por la situación política del país. Debido a esto se produce una paradoja, puesto que los países industrializados reconocen la necesidad de importar mano de obra ante el envejecimiento de la población, la falta de oferta del mismo país para desempeñar ciertas actividades laborales y otras necesidades. Por otro lado, en esos mismos estados se producen determinadas reacciones hostiles hacia la migración, ya que se le ve como una amenaza para la estabilidad e inclusive para la identidad del país como sociedad. Por ende, los gobiernos responden a los flujos migratorios con distintas restricciones legales o con distintas políticas. Y con esto vamos a dar el paso a la conversación, porque cada país tiene sus propias regularizaciones. Y en el caso particular de Chile, Marcel Giacomo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes. La Eh, pregunta para ti, la regularización de nuestro país, ¿crees tú que es la adecuada en estos momentos respecto a la migración? Saludando al programa y a ti, Pablo, y a todos los invitados, primeramente quiero hablar desde el lado más sentimental, emocional, por un tema de lo que tenemos que llevar todos como humanos moralmente. Algo ir más allá de limítrofes y esas cosas, porque al final todos somos humanos y pensamos, sentimos lo mismo. Y más allá de eso, tenemos aquí, por ejemplo, el día 9 de abril de 2018, en la gobernatura de Sebastián Piñera, se lanzó una nueva política migratoria, ya que el tema de las leyes migratorias estaba casi obsoleta desde prácticamente años 1970, por ahí alrededor. Entonces, el año 2018 se lanzó esto,
que constaba en crear un proyecto de ley resguardando a los inmigrantes y realizar un proceso de regularización extraordinaria. ¿Qué pasó esto? ¿Qué pasó después de estos 2 años? La verdad no se ha visto mucho. Ya se ha aplicado claramente estas leyes, pero no han sido totalmente eh, buenas, concisas, por lo que el proyecto se sabe que en Chile el 6,6% de los habitantes es prácticamente extranjero. Como dice el director de extranjería Álvaro Belolio, estimó ya con el proceso en marcha entre 300.000 y 350.000 las personas en situación irregular, claramente. Entonces, se ve, se ve que se regularizó 155.000 personas, que serían prácticamente la mitad, menos de la mitad. Entonces, en Chile claramente sí se está empezando a mover el tema de leyes migratorias, la regularización de estas, pero no se está llevando completamente a cabo el proceso. Sí, bien, Marcel, agradecemos tu opinión, ¿cierto? En rigor, gracias por lo que estableces tú, porque nos deja muy en claro que en Chile sí se están moviendo las políticas, ¿cierto?, de inmigración, pero para muchas personas parecen ineficientes. Y estamos compartiendo imágenes, las están viendo ustedes, que son imágenes de apoyo en donde podemos ver fuera de la Embajada de Venezuela en estos momentos, más de 1.000 personas están acampando, están viviendo, tratando de buscar un vuelo solidario para poder retornar a su país. Y claramente tiene que ver con esto, con lo que dices tú, Marcel, de que quizás las leyes que estamos proponiendo nosotros son insuficientes, por ejemplo, en términos de pandemia. Entonces, pareciera que la regularización existe, pero según lo que estamos viendo, ¿cierto?, en imágenes de apoyo, no es suficiente en este momento. No sé qué le parece respecto a este mismo punto. Me gustaría saber, Martín, sé que estás conectado por ahí. Martín, ¿cree que son suficientes las leyes y lo que propone Marcel respecto eh, a la regularización más que nada de nuestro país respecto a la inmigración? Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Sí, lo que resulta es que, como dijo mi compañero, la serie de reglas que tiene nuestro país son caducas, porque según la institucionalidad migratoria que tenemos es antigua, data del año de 1975, o sea que necesitamos una reformulación urgente. También, por ejemplo, se ha visto que para que los extranjeros vengan a nuestro país, ellos, el proceso que toman es como una visa de turista. Llegan a nuestro país como una visa de turista y se hospedan de aquí de forma irregular. Por eso se necesita medidas extremas para detener esta situación. En el caso de, por ejemplo, España, que se pide una carta de invitación, además se pide tener el sueldo de 600 euros, pero en líquido, tenerlo a mano, y además se necesita tener, obviamente, el visado de turista. Todo esto forma que una especie de regularización para establecer el control de la migración que últimamente nuestro país ha visto desbordado y capacitado a más no poder. Por ejemplo, según el DEM, que es el Departamento de Extranjería de Migraciones, se tiene una estimación para este año que existe 1,1 millones de extranjeros estarán en proceso de regularización. 1,1 millones es muchísimo para otros países de Latinoamérica. Y por eso necesitamos restringir de momento inmediato ya lo que está sucediendo. Además, por el contagio del coronavirus, hemos visto que nuestras fronteras se están cerrando, que es una medida que me parece buena en tiempos actuales y debería seguir así y regularizarse, como he dicho yo. Espero haber respondido su pregunta. Martín, no solamente respondió la pregunta, sino que también da paso a conversar, ¿cierto? Un poco también usted hace la mirada en el plano internacional, que es lo que ocurre en España, donde también tienen sus propias legislaciones respecto a la temática. Recordar que España también vivió un flujo migratorio muy importante. Europa completo lo está viviendo desde estos atentados políticos que está viviendo, por ejemplo, Siria y bien el Medio Oriente en general. Y en el caso de Estados Unidos también en algún momento nosotros conversamos detrás de cámara esta migración muy importante que hubo durante los 90 de todo lo que eran los latinos hacia Norteamérica. Y no solamente los 90, recordemos que tan solo el año pasado hubo una corriente muy importante que avanzaba y se dirigía hasta Norteamérica y que fue documentada y también vista como uno de los procesos migratorios más importantes del siglo XXI. Agradezco su respuesta y en pauta, ¿cierto? Ustedes establecen también de que el desempleo es otro tema bien importante,
porque relativamente cuando uno no está bien informado, y sobre todo también en nuestro país, ustedes saben, relativamente se entiende mayor migración, ¿cierto?, de personas, inmigración en este caso, de personas que vienen de otros países a nuestro país genera desempleo. Si nosotros hablamos de cifra de desempleo, pudiésemos decir de que en Chile, antes del 18 de octubre, en el año 2019, manejábamos cifras de un 6 o un 8% de tasa de desempleo. Sabemos que las cifras hoy están súper disparadas, tienen que ver desde lo que ocurre en octubre por un tema político en nuestro país y ahora con lo que tiene que ver por un tema de salud que tiene que ver con la pandemia actual. La situación de desempleo es totalmente contraria a lo que uno pensaría a través de los datos que da la historia, pero junto con esto cabe preguntar, ¿cierto? Finalmente, ¿ustedes creen, ¿cierto?, que de alguna manera realmente ha aumentado el desempleo a costa también de la empleabilidad que le estamos otorgando a los inmigrantes? Para esto me gustaría saber la opinión de Diego Pavés. Diego, no sé si está escuchando. Repito la pregunta, ¿creen Sí, ustedes que realmente ha aumentado el desempleo en nuestro país a costa de los inmigrantes? Podemos situarnos quizá en una situación de septiembre del 2019. Sabemos que hoy en día la tasa de desempleo es altísima, pero en rigor, ¿qué opinas tú? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la palabra. Bueno, creo yo que la tasa de desempleabilidad es muy alta, pero no tiene nada que ver en relación a la migración. ¿Por qué? Porque hay muchos trabajos que no se estaban ocupando por parte de los mismos chilenos, que vino gente de afuera a cubrir, por lo que prácticamente esa desempleabilidad está siendo cubierta por otras personas, pero ya estaba. No hay una correlación ni un dato estadístico que demuestre que la gente que está migrando hacia Chile está ocupando lugares que ya eran de chilenos, que eso aumentaría la desempleabilidad de chilenos en el país. Genial. Bueno, esos datos nos llevan a nosotros pensar un poco que eso debiésemos sostener nosotros a la hora de hablar de este tema. Martín, la misma pregunta para ti, la misma pregunta para ti, ¿crees que realmente ha aumentado el desempleo a costa de los inmigrantes que llegan a nuestro país? Y bueno, yo creo que estoy en contra de lo que dijo mi compañero. Yo creo que la venida de extranjeros sí es un motivo de desempleo para los chilenos, que últimamente su tasa de desempleabilidad antes del coronavirus ya era alta, y con la llegada a través de los años de los extranjeros sí ha aumentado claramente. No es que el trabajo haya dejado de existir, no existe el trabajo, si bien está, ha sido ocupado sí o sí por extranjeros. En el caso que se sabe que hay documentos, que hay data, por ejemplo, la sobrepoblación centralizada que existe en nuestro país deja desprovista a muchos chilenos de trabajo, y es obvio que se necesita regularizar con urgencia. Claro que sí. Perdón, lo estaba escuchando. Que sí, espero haber respondido a su pregunta, profesor. Totalmente. Bien. Bueno, y con esto ya damos, recapitular para los que se están sumando en esta sintonía. Estamos haciendo este programa de debate, se llama A la Calle, ¿cierto? Son estudiantes de la carrera de Comunicación Audiovisual los que están debatiendo, seleccionaron el tema de la migración como uno de los temas más importantes que tiene el país, ¿cierto? Obviamente dejando de lado actualmente lo que estamos viviendo como es esta pandemia, recordar de que nosotros estamos haciendo esto desde la virtualidad, estamos a la vanguardia de cómo está funcionando la televisión en el mundo, porque los estudios están cerrados y particularmente nuestro estudio de grabación lleva cerrado, ¿cierto?, desde marzo de este año. Entonces estamos realizando esto de la virtualidad, es un formato televisivo, recordarlo, y estamos conversando sobre la migración, y uno de los puntos que estamos tocando tiene que ver, ¿cierto?, con la tasa de empleabilidad que existe en nuestro país. En este caso, si ha aumentado el desempleo, ¿cierto? Ahora, las estadísticas de nuestro país también, cabe recalcar, hablan sobre la empleabilidad y muchas veces el concepto del autoempleo también se entiende como empleabilidad, ¿cierto? Pero muchas veces en el autoempleo no existen las condiciones laborales que debiese tener una persona. Respecto a esto, no sé cuál será la opinión. Bastián Hurtado, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Crees tú que el autoempleo, particularmente estos empleos que tienen que ver con los delivery, con estos servicios a través de aplicaciones, e inclusive el comercio, que ha sido uno de los puntos muy fuertes que han tenido los inmigrantes, se pueden considerar como, a la larga, como porcentaje de empleabilidad? ¿Qué opinas tú de esto, Bastián? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La verdad es que esto también es un conflicto que generan nuestros compañeros de otros países. Como dato les voy a contar que en nuestro país hay alrededor de
368.000 inmigrantes, y la mitad, o sea, en este caso venezolanos, y la mitad son profesionales. Lo que esto nos afecta en que baja mucho ¿cómo por decirlo así? Los sueldos son muy bajos para ellos, entonces prefieren contratar gente extranjera antes que contratar a una persona de nuestro mismo país. Entonces eso nos afecta bastante, porque baja mucho la tasa de empleabilidad para nosotros. Baja la tasa de empleabilidad, pero bastante conversado muchas veces estos empleos también tienen que ver, ¿cierto?, con empleos de que no tienen una cobertura, por ejemplo, total en el ámbito de la salud, e inclusive también con la imposición, cuando son empleos como el autoempleo o bien como el comercio, que viven del día a día, que hoy en día lo estamos viendo, lo brutal que ha sido para algunas familias, que inclusive inmigrantes que han tenido que tener, que están en este momento en situación de calle debido a esto, y por eso mismo, bueno, cuando uno piensa en un inmigrante, y piensa en estas condiciones de empleo que está entregando el país, uno piensa también en la cobertura de salud que tienen los inmigrantes, y en estos momentos la salud claramente es importante. Nicolás Durán, buenas tardes. ¿Deberían ser beneficiados los inmigrantes con cobertura de salud en el caso de la situación actual de la pandemia, pero antes de la pandemia también llevándonos a ese punto, debiesen ser beneficiados los inmigrantes con cobertura de salud? ¿Hasta qué punto? Comparado también con la cobertura de salud que tienen los chilenos. Nicolás Durán, buenas Bueno, tardes. bueno, buenas tardes, hola profe. En el año, o sea, 2017 se hizo una encuesta, la cual decía que los inmigrantes que ganaban bajo el sueldo mínimo o que no se encontraban registrados bajo una visa, se podían atender en Cefane o centros de atención de urgencia gratuitos y no se les cobraría a ellos ya que no tienen un respaldo con que puedan pagar me enredé. Pero tranquilo, claro, no tienen un respaldo y no tienen las condiciones para poder tener un sistema de salud o una Claro. cobertura de salud como la que tienen, por ejemplo, los ciudadanos chilenos. Uh-huh. Entonces, lo que hicieron fue que los que ganaban arriba de un sueldo mínimo o ganaban el sueldo mínimo, ellos sí pagaban un cierto porcentaje dentro de cómo lo paga cualquier tipo de persona que lo cubre FONASA. Pero los que no se encuentran dentro de esto sí se tienen posibilidades dentro, o sea, está aún, o sea, quiere decir que sí es favorable Chile respecto a eso de los inmigrantes, porque sí le tiene atención igual de urgencia, gratuito, porque aunque no se encuentren con un carnet que sea que diga que son chilenos o algo, los va a atender igual. Nicolás, una atención humanitaria, llamaríamos nosotros, ¿cierto? Una atención Claro. que, como dice usted, debiese ser una obligación en términos de salud a nivel mundial. Uh-huh. Con esto en mente, también quisiera hacerle la misma pregunta a Martín. Martín, ¿qué opinas tú respecto a lo que estamos conversando? O sea, ¿deben ser beneficiados los inmigrantes con una cobertura de salud? Y en este momento, claro, esta cobertura humanitaria que estamos hablando, ¿qué te parece a ti? Creo que sí es necesario, por ejemplo, que cada ser humano tiene sus derechos civiles, aunque sean regularizados o no los inmigrantes. Por ejemplo, los inmigrantes sí tienen derecho a prestaciones de salud, como dijo mi compañero, los que tienen contrato tienen derecho a FONASA y ISAPRE. Si bien el problema que hay actualmente con la salud, es la sobrepoblación, el colapso que hay, no solo por el coronavirus, sino por antes. Hemos visto que los centros médicos están colapsados, no solo por inmigrantes y chilenos. Así que debería regularizarse, debe haber alguna forma de que tanto extranjeros como chilenos tengan sus derechos de salud pública. Es verdad que los chilenos deberían tener una prioridad por sobre los extranjeros porque se necesita ir primero lo nacional y luego lo extranjero. Cosa de conceptos básicos para sustentar nuestro país y a nuestros compatriotas. Bien, mira, Pablo Marín estaba pidiendo la palabra, creo que quiere hablar un poco en relación a lo que estás diciendo tú, Martín. Pablo, no sé si estarás por ahí. Muy buenas tardes. Respecto a esta misma pregunta, pareciera que tiene que activar su micrófono, Pablo. Ahí sí. Respecto a esta misma pregunta, ¿crees tú que deben ser beneficiados los inmigrantes con una cobertura de salud en nuestro país? Y lo estamos llevando solamente a cobertura de salud, pero no aparecen otros temas más. Quedémonos en este caso con cobertura de salud. ¿Qué opinas tú, Pablo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludos a todos primeramente. Bueno, respecto a la cobertura de salud, yo pienso que estaríamos pasando a llevar los derechos humanos primeramente, de cada persona, de cada inmigrante.
porque está estipulado que cada migrante o extranjero, o incluso hasta la misma persona de un país determinado, tiene el derecho de tener un control sanitario en este caso. Sobre todo con esta pandemia que tenemos actualmente, ya estaríamos haciendo como una pequeña discriminación respecto a que la persona se pueda tratar o no se pueda tratar. Entonces, respecto a eso, yo pienso que debería tener no una gratuidad, pero sí un acceso factible para que también pueda ser controlado. Perfecto, un acceso controlado, ¿cierto? Y humanitario, finalmente. Exactamente. Caemos en esto. Bueno, cambiando un poco, ustedes plantean otras preguntas. Recordar de que este programa está siendo realizado por estudiantes de la carrera de Comunicación Audiovisual. Son ellos los que eligieron el tema y son ellos los que plantean también la línea de preguntas, ¿cierto? Para hablar sobre, en este caso, el tema de hoy, la inmigración. Estamos hashtag a la calle, ¿cierto? A la calle debate, para que nos puedan ir siguiendo. Y cuando hablamos de sobrepoblación, pareciera que en Chile, con 16 millones de habitantes, no es tema, ¿cierto? Pero aún así es considerado, ¿cierto? Una temática, y para muchas personas es súper importante hablar sobre la sobrepoblación, quizás no a nivel país, pero sí la sobrepoblación regional. Porque cuando hablamos de sobrepoblación regional, estamos hablando, ¿cierto?, de que muchos servicios públicos se van a ver limitados en algún momento, como lo que estamos viendo ahora, en donde la cantidad de contagios está haciendo que el servicio público metropolitano nos dé abasto enviando gente a regiones. ¿Puede ocurrir esto? Y planteo la pregunta, ¿puede ocurrir una sobrepoblación, por ejemplo, en el caso particular de la región metropolitana o de la segunda región como Antofagasta respecto a la cantidad de inmigrantes? ¿Qué opinan ustedes respecto a esto? Franco Báez, sé que estás conectado, estás pidiendo la palabra. Quisiera conversar contigo, Franco, muy buenas tardes. Te repito la pregunta. Por favor, si fuera tan amable. ¿Crees tú de que pueda haber una sobrepoblación en nuestro país, cierto, con la inmigración, particularmente en regiones como la región metropolitana y en regiones como la segunda región Antofagasta? Yo creo que la sobrepoblación ya está, se puede ver, más que nada, ¿ya? Es cosa de salir, bueno, en los tiempos en que se podía salir, Claro. ir a caminar por Alameda y ver la cantidad de comerciantes ambulantes extranjeros que habían ubicados allá. Es difícil, yo creo, controlar una sobrepoblación. Es difícil, por supuesto que sí. ¿Aló? Sí. Bueno, Franco, ahí se nos cayó con la conversación. Recuerden, estamos haciendo un debate, estamos hablando sobre, en este caso, valga la redundancia, la sobrepoblación que pueda generar, y pareciera de que, bueno, como decía Franco, sí se puede sobrepoblar. No sé si de repente alguien puede complementar la palabra a él. Bastián, te estoy viendo ahí conectado, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bastián, respecto a la sobrepoblación, ¿crees tú de que es una condicionante a la hora de hablar de los inmigrantes? La verdad es que, como decía Franco, sí se nota que hay una sobrepoblación en el momento de salir, como decía, al centro de Santiago, a la Alameda. Se nota cuando de repente estos mismos repartidores de comida rápida que andan en moto está lleno, está lleno. Se ve también la imprudencia al conducir de ellos. Y bueno, uno también se da cuenta que cada vez que va a un local, al ser atendido, es atendido por un venezolano, un haitiano, las bencineras, todo eso, se nota que hay un nivel de sobrepoblación. Perfecto. Bueno, pero el tema de los servicios básicos creo yo que también lo pudiésemos llevar, y para esto, Pablo, estábamos conversando contigo también, la misma pregunta para ti, en el tema de los servicios básicos, ¿crees tú que se puede haber una sobrepoblación en el país y efectivamente servicios básicos como la educación y la salud se pueden ver afectados? O sea, reiterando nuevamente a lo que había dicho anterior, todo depende también de como el punto beneficiario que podamos tener cada uno también, pues, o sea, respetar que la persona si tiene que dar un aporte que sea para el país de crecimiento, yo creo que no tendría por qué denegarle en realidad, si va a ser un aporte en este caso. Y respecto al crecimiento en sí, todo es a base de un control, todo se planifica a través de un control de población, de ver si las personas están con su documentación al día, que es lo primordial, y así poder llegar a un país mucho mejor. Pablo, se nos pasó volando el programa, nos quedan
puntualmente, que ustedes no lo crean, 6 minutos para poder cerrar este programa. Voy a pasarme de inmediato a la última pregunta para que podamos ir cerrando ya el programa. Agradecer también a la gente que nos está viendo, agradecer la participación de los estudiantes. Cuando hablamos del ámbito profesional, sabemos que muchos migrantes se encuentran en nuestro país con una situación bien particular, ¿cierto? Tienen que esperar la validación de su título. Por ende nos encontramos, yo contaba detrás de cámara, de que una vez en una barbería la persona me contaba que era abogado, pero estaba esperando la tramitación para poder ejercer su carrera. En este ámbito, Diego Pavés, ¿la migración puede aportar a Chile en el ámbito profesional? ¿Crees tú que los profesionales que están llegando pueden ser un verdadero aporte también para el país? Y muchas veces los confundimos con, por ahí decían, repartidores, lo confundimos con, etcétera. ¿Qué te parece a ti, Diego Pavés? Recuerda, se nos está acabando el tiempo. Buenas tardes. Respondiendo, obviamente yo creo que todo profesional, sea del ámbito que sea, es muy, muy bien recibido. De hecho, puede hacer crecer mucho a todos en todo ámbito. Si este profesional, por ejemplo, de la salud, estuviera trabajando antes de que le validaran el título en, pongamos, comida rápida, gente que no está ligada a este tema de profesión, él puede incluso hasta brindarle cierta ayuda. Si es que él es abogado, también puede brindar cierta ayuda, puede llegar hasta incluso sin ejercer su profesión, ayudar a gente que está a su alrededor, cercanos a él. Muchas gracias por tu respuesta, Diego. Martín, misma pregunta para ti. ¿Qué opinas tú respecto a esto, a este caso en particular? ¿Crees tú que pueden llegar a ser un gran aporte los profesionales que están llegando a nuestro país? Sí, o sea, de que pueden llegar a ser buen aporte, pueden llegar a ser un buen aporte. El ejemplo que dio mi compañero de la abogacía no creo que sea muy útil porque las leyes del país de ese extranjero no son las mismas que las leyes chilenas. Pero también cabe destacar que hay que apoyar al estudiante nacional, al trabajador nacional, porque tenemos los trabajos, no solo a venezolanos, no me refiero a españoles, a alemanes, a lo que sea, cualquier tipo de extranjero. Dejamos de lado a los chilenos, a los estudiantes exportados que juntan su dinero, pagan becas y se quedan endeudados de por vida sin poder pagarlo, si no hay trabajo, se los da al extranjero, no si los estudiantes nacionales no pueden pagar esa deuda que queda ahí. Al final, ¿en qué quedamos? Pagando deudas, créditos, deudas, y es por eso que yo opino que debería darse apoyo a los estudiantes y a los trabajadores nacionales de cualquier ámbito profesional de la educación. Diversas opiniones hemos encontrado el día de hoy, principalmente opiniones, recuerden, de estudiantes de la carrera de Comunicación Audiovisual. Este es un debate titulado A la calle, pueden seguirnos con el hashtag A la calle. Quedan tan solo 3 minutos de programa. Voy a agradecer, ¿cierto?, hacer un breve resumen, ¿cierto? El creciente número de traslados de personas de un país a otro ha traído aristas tanto positivas como negativas para muchos, ¿cierto? Puede ser considerado un desconsuelo huir de su país de origen por diversos motivos políticos, económicos, etcétera, mientras que para otros es la oportunidad de una mejor calidad de vida. Podemos concluir que existen muchas realidades para cada migrante y como estos pueden llegar a afectar nuestra propia sociedad. El día de hoy vamos a hacer un repaso muy rápido por los participantes que están, y los que debatieron: Diego Pavés, Gerard Bravo, Nicolás Durán, Bastián Hurtado, ¿cierto?, Franco Báez, Marcel Paps, Martín Quilapi y Pablo Marín. Vamos a agradecer a cada uno de los estudiantes que estuvieron a debatir. Juntos hemos logrado acercar un poco más la realidad de los migrantes en nuestro país. Sin embargo, la inmigración es un tema a nivel mundial y muchos países adaptan sus leyes a este tema contingente. Pero cabe preguntarnos, ¿Chile se ha hecho responsable de su inmigrante? Cuando vemos imágenes hoy en día afuera de la Embajada de Venezuela, estas preguntas parecen ser un gatillante muy fuerte en términos de la sociedad que estamos construyendo. Esta es una pregunta abierta, la vamos a dejar para que ustedes reflexionen. Nos vemos en una próxima ocasión de A la Calle. Y recuerden que si quieren opinar o proponer nuevos temas, siempre pueden escribir con el hashtag A la Calle Debate. A la Calle también se despide cordialmente su anfitrión, en este caso, Pablo Toro. Un saludo a modo general. Chao, chao todos. Vamos a hacer una vista de todos los que estamos conectados hoy día. Chao, chao. Gracias por participar. Pueden despedirse todos y gritar chao, chao, chao. Chau. Chao, adiós. Chao, Nos vemos adiós. la próxima semana. Chao, chao, chao. Sayonara.